Hola a todos, bienvenidos a Cines del Diván. Nosotros somos Jesús Alanis, y Alejandro Martínez. En este espacio hablaremos de cine con una perspectiva distinta. donde podemos ver conceptos psicoanalíticos que podamos apreciar en el cine, en películas, tanto en series. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cines del Diván. En esta ocasión vamos a continuar con la última estructura de las que les habíamos contado que queda pendiente, que es la psicosis. La psicosis es un tema medio complicado. Hay mucha teoría, hay mucho que decir de la psicosis y entonces el problema está un poco en, ahora sí que definir bien de todo eso que se puede hablar, vamos a hablar. Entonces hoy vamos a iniciar con esto, tenemos por ahí algunas películas, algunas tal vez van a ir saliendo conforme vayamos recordando alguna escena en particular, pero particularmente la película que sí se trae un poquito más trabajada para esto es una que se llama Los Tres Cristos, si no recuerdo. Así es, en esta parte, por ejemplo, lo que sale de hablar de psicosis, cuando hicimos el primer capítulo, ya en forma, en modo grabación, si no me equivoco, vimos la película de Abel y hablábamos un poquito inicialmente que queríamos hablar de psicosis infantil. Nos topamos con esta dificultad en que conceptualmente o teóricamente hablando es un poquito complejo esquematizarla, aclararla o definirla hasta cierto punto, porque la psicosis es un término de mucho antaño que se transgeneracionó mucho y se hizo muchos trabajos acerca de lo mismo. Podemos encontrar muchas cantidades de información de la psicosis desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis y desde la filosofía, porque también acuña la parte de locura. En esta separación, en esta película de Los Tres Cristos, queremos hacer una separación conceptual de las diferencias de cómo se aborda desde la parte psiquiátrica y cómo nosotros lo vemos desde la parte analítica, porque la película se presta mucho también para estos como trasfondos. La parte de la psiquiatría es más volver a la función hasta cierto punto, hasta la funcionalidad o hacia el método de resultado, y en la parte del análisis es ver y escuchar todos esos tintes, ¿no? Toda esta historia, ver cómo esa estructura se va generando y cómo se va compenetrando con cada uno de los personajes. Antes primero vamos a definir un poquito de la estructura de psicosis, de qué entendemos por psicosis. Antes de, y ahorita que lo decía, sí, algo que me parece muy importante es también diferenciar un poco la cuestión de la psicosis y la locura, porque está muy asociada y usualmente se les nombra así como locos, incluso en esta cuestión de pues la psiquiatría particularmente, en los, perdón, mi momento Lolita ya. En la psiquiatría, en estos internamientos, en esta cuestión donde se asocia particularmente la locura a la psicosis y que no necesariamente tiene que ver o incluso cuestionar esta cuestión de locura, porque hay locura prácticamente en cualquier cosa si lo vemos de esa manera y en cualquier estructura sobre todo. Esta parte como específicamente de la psicosis. Como estructura del aparato psíquico, la psicosis se escapa y deforma la parte de la realidad. Que aquí viene algo que le comentaba Ale que me gustaría comentarlo en este capítulo en particular, de la realidad y los conceptos lacanianos. No sé si lo hemos comentado no recuerdo, en otros capítulos de quién es Lacan como tal. Lo hemos nombrado. Lo hemos nombrado bastante, pero creo que no nos hemos enfatizado pero las gente que no están muy familiarizados con la parte de análisis, James Lacan, sí, no es Alan Lacan, ¿no? No recuerdo. Jacques Lacan fue un psicoanalista, también fue un lingüista, creo que es el término que se le da, francés, nacido en los 20, 30 más o menos, que empezó a trabajar mucho ya la parte de los 50 y los 60 en este modelo de psicoanálisis desde la escuela francesa. Lacan, como un francés como tal, empezó con las ideas originales de Freud y originalmente retomó sus trabajos. Hay una... ¿La vuelta en Freud? ¿Cómo se llama? El retorno, esa es la primera parte y el primer seminario que tiene él, el primer libro, para Lacan, él no empezó a hacer libros como, por ejemplo, textos como lo hacía Freud. Lacan hacía seminarios que hacía las conferencias y alguien más hacía las redacciones.
Lo que nosotros leemos de Lacan, por así decirlo, son los escritos de alguien más acerca de Lacan y los que más se aceptaron también. Fue algo de las deformaciones. Y no todos los seminarios están en las mismas editoriales. Por ejemplo, hasta hace poco el seminario de identificación no estaba disponible en la editorial de Paidós, que son los más, la serie, por ejemplo, los libros de Lacan, y es un poquito difícil la traducción precisamente por lo mismo. Tiene sus propias 26 escritos, y encima sus dos escritos principales que son escritos de Lacan 1 y 2, y aparte uno que otro texto que esté por ahí. Pero con el fin de Lacan conceptualmente introdujo psicoanálisis muchos conceptos muy valiosos y que nos ayudan a dar una refrescada a Freud de muchas otras cosas, y él fielmente creía, y lo voy a poner así, que él retomó directamente a Freud, y conforme el paso de la obra nos dimos cuenta de que muchas otras cosas lo corrigió por completo y deformó todos esos conceptos hasta cierto punto para poder generar su propia teoría y su explicación a través de esto del análisis. Y para Lacan era demasiado importante el lenguaje, y en la parte de psicosis eso es algo muy fundamental para poderle dar sentido, y lo que decía hace un momento en esta parte de locura. A veces si una persona está hablando en otro idioma, lo decimos loco, o enfermo, o malito, que son términos completamente denigrables hasta cierto punto, pero porque no lo entendemos. Más su propia estructura y su propio lenguaje personal, él se está entendiendo, o ella se está entendiendo, o lo que estemos viendo tiene su propia definición de lo que está diciendo, lo que está viviendo, ¿no? Y esto también Lacan lo explica un poquito desde la configuración del lenguaje y en sus tres conceptos de real, simbólico, imaginario, pero ya los vamos a ir también explicando. Y es que sí, hay un psicoanálisis antes y después de Lacan diferente, que sí justamente vino a corregir a Freud de muchas cosas, y sobre todo vino a dejarnos conceptos muy importantes que aunque queramos huir de Lacan, no podemos hacerlo, y siempre vamos a terminar volviendo por lo menos al significante, que es una parte súper importante y que tiene mucho que ver realmente con estos tres conceptos de lo real, lo imaginario y lo simbólico, ya desde ahí. Claro. En esta parte, por ejemplo, como explicación también, la parte real o hablando de realidad, para Lacan, lo real es lo intocable, lo que no se puede cambiar, no se puede duplicar o algo como tal. La realidad es lo crudo, es lo que es el mundo cotidiano, es lo explícito, es lo que se vive cruelmente, ¿no? En el nihilismo hasta cierto punto se entra un poquito esta parte como de la realidad es cruda y es lo que es, ¿no? No hay emociones, no hay nada, y el estoicismo vino después como para reafirmarlo, ¿no? Pero eso es la realidad. Lo simbólico es lo que nosotros consideramos como el significado de las cosas. Por ejemplo, que nosotros digamos banco, lo que se nos venga en mente, eso es un significante, porque podemos haber pensado en un banco de una bancaria, en este caso, a lo mejor de una cuenta o algún banco de nuestra localía o cualquier este tipo de cuestiones de dinero. Y bueno, un asiento, que también ese es un banco, ¿no? Es la manera en cómo lo percibimos y el contexto en cómo lo escuchamos también. Eso es un significante para una explicación un poco más simple. Y la parte imaginaria es la deformación de la realidad, el cómo queremos nosotros ver las cosas. Por ejemplo, si yo digo, veo algo de plastilina y lo quiero deformar a algo, utilizo la imaginación para poder crear esta parte, ¿no? Esta parte como imaginativa. Y la imaginación también nos juega un papel muy importante en la psicosis, porque se permite que la realidad sea de la manera que no se puede imaginar o que se quiera percibir. Aquí el psicótico juega mucho o ronda mucho en esta parte de lo real y lo imaginario, de no hay un límite como tal. Y es que hay algo de real dentro de lo imaginario, porque es la base que tenemos para esto, incluso dentro de la imaginación, e incluso dentro de la psicosis, que usualmente se piensa en esta cuestión de lo alucinatorio, la ilusión y todas estas cuestiones también tienen y necesitan algo real para fundamentar y poder estructurarse, incluso, aunque incluso suene hasta irónico esta cuestión de estructurarse en esta cuestión de lo imaginario, también es necesario esa cuestión y esa parte real, que es eso que no cambia y que ya está, ahora sí que como diríamos, escrito en piedra, pero a través de la cuestión imaginaria es donde entonces se deforma y cambia, o lo deformemos y lo cambiamos. Claro, está el registro que marca Lacan, o la simbología, son
tres círculos, como que complementándose hasta cierto punto, que se llamaba Nudo de Borromeo, si no me equivoco. Lo escuché como Romeo, pero se escribe con una G. En donde las tres estructuras o las tres líneas juegan en todo el tiempo en un sujeto para darle como el sentido, esto desde Lacan. Y dándome cuenta, escuchando también esto, nos hemos basado mucho más en el freudiano, en la parte como las explicaciones y todo lo que le hemos estado dando hasta ahorita este énfasis en Lacan. Siempre me tiene un poquito de Lacan, pero la base habría sido la mayoría. Más freudiano. Y ahorita justamente con esto de como de psicosis, ¿por qué se menciona? Porque es quien tiene su propia obra, quien se basa muchísimo más en la parte psicótica. Freud se centró más en la parte de neurosis. Y aquí también se divide esto que les comentaba que quería separar en la parte de psiquiatría y la parte de psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja o se trabajaba mucho con la parte de neurótico o la parte como enfermedades neuróticas o mentales neuróticas, ¿no? Y la psicosis es considerada más una estructura psiquiátrica que juegan factores extras, que juegan otro tipo de funciones del cuerpo, otro tipo como de fuera del control de lo pensante hasta cierto punto, que esa es la explicación más grande de esta estructura. No juega en el orden de lo controlable o lo que hablamos en nosotros, tres estructuras de histeria, obsesión y perversión. Esta sí no juega con un control de básicamente de nada. La psicosis deforma por completo el yo y deforma por completo al sujeto tanto en identidades, tanto en físicamente, tanto empieza a deteriorar toda esta parte como del yo. Y decías ahorita algo que incluso dentro de estos conceptos lacanianos importantes dentro de la psicosis, esto del fuera, esta cuestión de la forclusión, que es uno de los conceptos lacanianos importantes a considerar eso, que incluso lo mencionábamos muy sutilmente en este capítulo de Abel, cuando mencionábamos como yo escucho esto, tú escuchas esto, y que pensamos, bueno, justamente a lo mejor en esta cuestión de la forclusión del padre o del hombre del padre, que es parte importante de la teoría de la cuestión psicótica, que justamente juega fuera de esas cosas. Claro, el psicótico, por así decirlo, a diferencia del perverso, él huye de esta parte como de la castración, o no pasa siquiera por la castración, pero no pasa por rebelarse, pasa por deformar. Y en este caso lo hablábamos con Abel y lo comentábamos con esto porque a la falta o el trauma que le generó el padre, lo hizo tomar cierta personalidad sin él quererla hasta cierto punto. Hay un querer no sabido, que lo hemos hablado en otros podcasts también, en otros episodios, pero en esta parte psicótica es que no hay un control como tal, no hay una explicación viable o loable de un porqué, no hay una decisión, por así decirlo. Y en esta película, justamente hablando de los tres Cristos, se las platicamos, nos dimos cuenta hasta hace muy poco que no están en plataformas disponibles en básicamente ninguna. La pueden encontrar en Prime creo que paga, en YouTube. Para rentarse nada más. Esta película es del 2017, es protagonizada por Richard Gere, si más o menos lo ubican, es el actor de Mujer Bonita y de Hachiko. Él interpreta a un doctor que es Alan Stone, quien es un médico psiquiatra, que va a un internado, no recuerdo exactamente en dónde, en donde hay un paciente que se cree Dios, en este caso que se cree Cristo, Jesucristo. Eso también lo hablábamos un poquito antes de grabar, y empieza a darle esta atención, empieza a hacer su propio como de separación de este paciente con los otros pacientes que estaban en este hospital psiquiátrico, y empieza peculiarmente a escuchar esto de por qué se cree Dios, y empieza a pedir ciertas solicitudes para ver qué otro tipo de pacientes también tienen esta peculiaridad, y resulta que son dos personas en el lugar que él estaba trabajando, son dos personas que se creen Dios y discuten por esto, y luego se dan cuenta que en el estado también hay otra persona más que se incluye en este caso en este programa, que también se cree Dios. Y estos personajes es Leon, Clyde y Bob, no recuerdo el nombre del tercero, pero tienen esta característica de los tres se creen Dios, pero todos tienen unas características diferentes. Dos son miembros de ejército, y uno no dicen la dedicación, pero tuvo alguna como situación o alguna confrontación con su madre. Ya tienen antecedentes directamente psiquiátricos, y en cada una de sus historias tienen
muchos porqués. En el transcurso de la película se va desarrollando esta parte de cada una de sus historias. Pero la función de ellos es unirlos para bajar este delirio, que esa es otra parte también importante de la psicosis. Para Lacan se diferencia en tres cosas. La psicosis es a cierto punto alucinatoria, o lo que podríamos llamar como esquizofrenia, que también la esquizofrenia es como la mayor, o la más definición, la más escuchada de las psicosis. La deformación en este caso del yo, en este caso con algunas acciones o algunos como comportamientos hasta cierto punto. Y no recuerdo, en un momento va a salir ahorita más la tercera. Pero en esta misma de esta de esquizofrenia, hay otros como más ejemplos que nos gustaría como agregar. Sí, pero ahorita, y algo que en la teoría también es importante dentro de esta cuestión ya lo decimos, la forclusión del padre, que la forclusión es dejar fuera, dentro de cómo hasta parece interesante y llama la atención que parte de este proceso alucinatorio, si lo vemos de esa forma, el creer, incluso ahorita que lo decías, de ese significante, de que en algunos, creo que en algunas de las traducciones es Cristo y en otras es Jesucristo, también el significante de lo que implica eso, pero sobre todo que al ser hijo de Dios, justamente ese Dios que es el Padre por excelencia, digámoslo en ese sentido, el todopoderoso y el que más castra sobre todo, y no castra en el sentido de que alguien es castroso como a lo mejor, porque creo que así puede sonar un poquito, sino en el sentido de la castración y ese Padre que en lo simbólico y en lo imaginario también viene a ponernos la ley y a decirnos hasta aquí, y a poner esos límites, y que dentro de la psicosis pues justamente no hay ese límite a veces entre lo real y lo imaginario, o el límite es incluso un poco difuso. Entonces me parece importante también justamente como dentro de este proceso del creer ser Cristo o Jesucristo, ya dependiendo de cómo lo creamos y lo podamos escuchar, ese significante de ser padre es como ese padre que fue forcluido y que fue dejado fuera, entonces ahora está en Dios. Esta parte como también de darse un nombre, que es algo como particular. Usualmente en la psicosis es de lo primero que se pierde, el sentido del yo, el sentido de la persona, ¿no? Del nombre como tal, de quién es esta persona, cómo me llamo. Y recuerdo en algún momento haberlo revisado, en la parte psiquiátrica se trabaja en ¿cómo se llama? Examen mental, creo que si no me equivoco en algunas primeras entrevistas en psicología y en psiquiatría, es como de dime cuál es tu nombre, dime qué edad tienes, dime la fecha del día de hoy, dime... Sí, la ubicación, espacio, tiempo y persona. La parte como normal de saber si la persona está ahora sí que como dicen en sus cinco sentidos o en la realidad, ¿no? Y esto ayuda mucho porque si una persona llega con nosotros y me dice yo me llamo Juan Contreras y... Volviendo a esta pausa, disculpen una situación técnica por ahí que estuvimos atravesando. Va a salir un buen blooper por aquí, así que en diciembre para que estén junto con nosotros. Les comentaba esta parte, por ejemplo, del examen de realidad o el examen como de momento, ayuda a distinguir porque se pierde, o el primero que se pierde es esta parte como del nombre. Esto en particular en estos personajes, si no mal me equivoco, al momento de que se les dice el nombre de Clyde en este caso, es como de no reacción y no hay una asociación, un significante del nombre de Clyde y él, o sea, se pierde por completo y es como de si dicen Cristo o si dicen Dios o Señor hasta cierto punto, los tres voltean y que es justamente la dinámica, ¿no? De esta parte como del el no ser nombrado, el ya no ser nombrado, se pierde de cierta realidad. Y de hecho recordaba un poco en el capítulo de la violencia que decíamos que es muy violento cuando se niega esta identidad y cómo se vive de una manera distinta y cómo aquí no es que se niegue, es que se pierde. Y también es un proceso muy violento para el yo, esa pérdida de esta identidad a través de la pérdida de la realidad. Claro, eso también se marca mucho como en rasgos. Que esa es otra cuestión como también de la psicosis. La psicosis, como lo hemos dicho en todos esos episodios como tal de estructuras, no es limpio y no es perfecto. Tienen todos como todos rasgos psicóticos. Y de repente lo que ronda lo fuera de la realidad o estos como imaginarios muy, muy abrumadores, rondan también por esa parte como psicosis.
Hablando justamente por lo que decimos de esquizofrenia, la esquizofrenia es uno de los más famosos cuadros de psicosis, por así decirlo. Pero y es que también es necesaria la cuestión, digamos, un poco alucinatoria o la fantasía, incluso, incluso a través del soñar despiertos. También hay algo en esta cuestión de una desconexión a lo mejor temporal y muy limitada de esa desconexión de la realidad, pero incluso pero el ir caminando y de repente nos perdemos en un pensamiento cuando decimos de que, ay, me disocié. También hay esa pérdida temporal de realidad y también podríamos inclusive de que, pues, un pequeño momento, un quiebre, que de hecho es algo que también que queríamos mencionar, esta parte de esos quiebres psicóticos que a lo mejor se han escuchado y que a lo mejor son también un poco más propios dentro de la cuestión psiquiátrica, un quiebre psicótico y entonces son internados o internadas por un quiebre psicótico. Se me vino en mente, no sé, ahí voy a pecar un poco de parafrasear. Cuando hablamos de la película de Romper el Ciclo, Ghostlining, sí se pronuncia así, ¿no? ¿Qué cosa? El Ghostline, ¿Sí? ¿Gaslight? Gaslight. Por ejemplo, estos momentos de la personaje, de Lily, cuando es golpeada, en este caso, cuando es agredida, ella mismo así, no hay una memoria, no hay un sucedió. Y cuando, por ejemplo, las primeras escenas, cuando la escena del restaurante que se pelea Atlas con Ryan, ves, ella niega por completo y empieza a dar una historia, una versión, por así decirlo. Pero hasta en ese punto de la película, de Romper el Círculo, no hay un porqué. Y realmente es una deformación hasta cierto punto. Esto también entra como estos como episodios de pérdidas, ¿no? De sucesiones, estas pérdidas también de realidades, que entra también bajo un trauma, en este caso, por un evento traumático. Esa es la otra cuarta cuestión de la psicosis. La decisión por trauma, que también esto es muy característico de algunos casos, mencionamos como la parte de Abel. Sí, justamente. Bien, en esta misma como línea, hablando un poquito más de esa película, hay un personaje en particular que les comentaba, Clyde. Su porqué o su característica en esta parte como su estado mental es a través de que él pierde a su esposa estando embarazada y pierde esta situación, no se sabe exactamente por qué, al parecer es durante el parto que ella no puede, en este caso, solventar físicamente el parto y la bebé en este caso también, creo que dicen que es la bebé, pierden la vida en este caso las dos y él queda solo. A partir de esto, sumando su historial de guerra, historial de militar, ya marca directamente este pérdida de realidad, este brote con su realidad. Y hay una escena en particular que en los momentos de un psicótico que entra en crisis, que empezamos a ver los recuerdos que él empieza a tener y él empieza a decir que su semilla mató a su esposa, haciendo referencia a él, en este caso su esperma, en este caso su relación, fue el motivo del que falleciera su esposo. Pero específicamente tiene sus propias palabras de significado, por ejemplo, esto de hablar de semilla, esto de... él llega a un motivo de que huele el olor de su esposa muerta en todo momento. Esa es como la característica de decir que alguien más lo haya visto, que lo haya encarnado, como, por eso él está loco. Pero son historias y son significantes para él, fuera de lo común, fuera del lenguaje, de lo colectivo hasta cierto punto, porque dicen semilla y no se pensará jamás que se refiere a su esperma, ¿no? A su propia vida hasta cierto punto, pero semilla es una traducción de algo que está germinando vida, ¿no? Y dentro de su lenguaje, dentro de su lógica, esa es la manera en cómo lo va a traducir, ¿no? Y en esos brotes de crisis es cuando la parte psicótica, la persona o el sujeto psicótico empieza a tener contactos con su realidad. Por ejemplo, si una persona está, no sé, en situación de calle y está alucinando, ya sea por drogas, ya sea por cualquier otra situación, y alguien llega y le dice, oye tú, Juanito, y él se llama Juanito, pero él en su mente se llama Carlos o Damián o cualquier nombre, al momento de que escuche Juan, va a pensar o va a relacionar probablemente en su realidad y esto lo va a angustiar demasiado, lo va a entrar en un ataque de pánico y es más o menos lo que se vive en esta parte de la película. Tienen estas crisis cuando
la realidad es muy fuerte. A partir de ahí se hace este trauma de que la realidad ha sido demasiado fuerte y es mejor negarla con este como mecanismo, ¿no? Con esta deformación de realidad también. Claro, algo que escuchaba ahorita con lo que dice, sí que me parece muy interesante. Digo, si se dieron cuenta, yo no vi la película, pero por eso estoy tratando solamente de ir hablando cómo el significante de la historia de vida de este personaje se va uniendo al significante de Cristo o Jesucristo como este Salvador, particularmente, y me sonaba un poco a esta noción de Cristo y Lázaro, si mal no recuerdo, que es el chico al que revive, y también la noción de la idea de que Cristo renace, o bueno, revive, resucita, es la palabra también incluso a esta persona, como está muy asociada toda la cuestión muerte en este personaje, y pues, bueno, Cristo quien se dice venció a la muerte, Cristo quien se dice ayudó y trajo a otros de la muerte, entonces como este trauma relacionado a la muerte lo va llevando y poco a poco sustentando o fundamentando esta realidad que les decimos que es necesaria y también parte crucial del brote psicótico, de eso imaginario, de esa ilusión. Claro. Algo como dice esta parte como de ilusoria o en este caso como de ilusión en el sujeto. Entra mucho en esa parte como de psicosis. Repensando un poco este término, está la película tal cual de Psicosis de los 60s, 70s, si no mal me equivoco, de la historia de los Bates, de Walter Bates. Originalmente la película se ambienta en otra época, por así decirlo, pero entra este papel de adopción de personalidad o juego de personalidad, porque en este caso el personaje, no recuerdo el nombre directamente de él, del personaje principal de Psicosis, de apellido Bates, no me acuerdo cómo se llama directamente. Él juega su personaje, juega su identidad, y cuando va a la casa o cuando empieza esta de como disociación, es el personaje de la mamá, ¿no? Que ese es el brote enorme, que yo nunca entendí por qué esta película es como de terror como tal, pero tiene este brote como tal de ser dos sujetos, ser la falta en este caso de la mamá, o todo esto como trasfondo, ¿no? Que ya en la serie de Motel Bates ya lo explica un poquito más acerca de la historia de la relación de ellos dos, de la familia y del hotel, pero particularmente es una escisión o una partición a cierto punto del yo que empieza a jugar con estas como personalidades, ¿no? Estas como ilusiones, estas realidades también. Sí, es que justamente en esta decisión, una película que en su momento, como llegamos a barajear al hablar de psicosis, era Split, creo que se llama, o Fragmentado, sí. O incluso hay otras películas, no recuerdo cómo se llama, pero creo que el personaje es Civil o algo así se llama. Sí. Sí, bueno, también que son películas que asociaríamos automáticamente así a la psicosis, pero que luego pueden ser demasiado clichés incluso dentro de la cuestión de la psicosis, y queríamos tratar de llevarlo a algo que incluso a lo mejor podríamos decir no parece como tal psicosis, pero está detrás de, y que es lo que hemos intentado hacer con todas las estructuras que hemos mencionado ahorita, para empezar, porque esto es apenas introductorio, antes de hablar de lleno. De hecho, si se fijan, en ninguna definimos como tal la estructura. Hemos ido intentando hablar de rasgos o de las nociones que nos apuntan hacia lo que es esa estructura, sin decir ya como tal esta es la estructura. Incluso con los personajes, en ningún momento hemos dicho este es histérico, este es psicótico, este es perverso o demás, sino simplemente con estos rasgos que nos presentan. Claro. Eso también nos va a servir más adelante para poder dar ejemplos un poco más claros, ya sean películas, que es la siguiente etapa que vamos a empezar a desarrollar también. Estas películas directamente desde algo analizable. Y estas estructuras van a ser como pie a ejemplos o marcas que nosotros queremos empezar a transmitir también, empezar como a ejemplificar. Y ya terminando esta parte como de psicosis, como les comentaba, ahorita también se me vino a la mente. En la actualidad se trabaja mucho y se habla mucho de la clínica desde la psicosis. ¿Por qué? Porque incluso los medicamentos o los fármacos se llaman antipsicóticos, que es la pérdida de cognición, si no me equivoco que lo etiquetan de esta manera,
de la realidad. Y estos medicamentos ayudan a controlar, por así decirlo, estos como delirios, estas como alucinación, para poder tener un mejor manejo de la realidad. Esto es una cuestión psiquiátrica, insisto. Hay mucha diferencia en lo que trabaja un psiquiatra, un analista, un psicólogo. Es muy diferente todas esas como fronteras, pero todos trabajamos con la misma estructura y todos trabajamos con la misma persona. Hasta cierto punto hay muchas interdisciplinas y eso también es una invitación abierta a colegas a que también puedan empezar a hacer este trabajo interdisciplinario. Es muy enriquecido y como lo vemos en esta película, es un doctor psiquiatra que nos da mucho contenido y mucho de qué hablar justamente en esta película de Tres Cristos. Se les recomendamos que los pueda revisar en alguna otra oportunidad, pero no les quiero esperar al final porque está muy bueno. Sí, por favor. Pero sí ayuda para ponerse como ejemplos, ¿no? de esas estructuras. Así que hasta aquí daríamos el cierre de este apartado de las estructuras psíquicas. Por ahora. Por ahora. Ya las estaremos comentando en otros capítulos, como es siempre agregarlos. Si ven alguna otra película, si tienen alguna otra duda o algo que nos quieran comentar al respecto, son bienvenidos a sus comentarios. Y no sé si dejamos hasta aquí. Sí, ya con esto que ya dimos una introducción de las estructuras, ahora sí les vamos a reabrir la oportunidad de las preguntas. En estas no las puse porque justamente como son estructuras y son conceptos mucho más teóricos, y muchas ahora sí que la audiencia no está tan adentrada en la cuestión psicoanalítica y estructuras, es muy, muy teórico. Entonces ya que tienen una breve noción de lo que son esas estructuras, cuando las retomemos ahora sí ya les vamos a poner la cajita de preguntas para que si haya quedado una duda de lo que dijimos o algo más en particular, sobre todo también si tienen películas o algún personaje en particular que me suena que pudiera hacer esto, para de ir tomando de referencia. Pero bueno, por el día de aquí lo dejamos. Como quiera, pues ahí nos estaremos viendo la próxima semana. Ya veremos viendo qué tema, porque ahorita creo que todavía no lo tenemos tan claro, pero pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.